La deserción escolar en Colombia. Presentación del Grupo 7 para el curso La Educación en Colombia. Presentado por sus miembros Cindy Margarita Carreño Sarmiento, Jorman Andrés Garavito Afanador, Candy Villamizar Pérez, Marly Yorley Lizarazo Castañeda y Brian Rodolfo Ardila. Cordial saludo, soy Jorman Andrés Garavito. Debemos empezar hablando acerca del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde se consagra el derecho fundamental de todos y cada uno de los colombianos a el acceso a una educación de calidad y gratuita. Es por esto que cuando tocamos el tema de la deserción escolar en territorio colombiano, es necesario empezar hablando de aquella ley que consagra explícitamente la educación como derecho fundamental, ya que es a través de este artículo que podemos tocar el tema político para decir que el gobierno colombiano no ha cumplido su deber para con Colombia de garantizar una educación de calidad. Cuando se habla de una educación de calidad, es una educación con los recursos suficientes que permitan que cada uno de los docentes pueda ejercer sus labores de forma efectiva a través de los materiales y de los elementos que proporciona el gobierno para la labor de la educación en Colombia. El artículo 67 es el artículo fundamental al hablar de cualquier clase de transgresión en cuanto a la educación se refiere. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple con una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamentan los principios de la Constitución Política sobre el derecho de la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la presentación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica, primaria y secundaria, y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Cindy Carreño. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre el alto índice de deserción escolar en los últimos años. El sistema de educación en Colombia tiene como prioridad que mejore todo el acceso a la educación en todos los grados del territorio nacional y en todo el territorio nacional, de tal manera que genere un alto estándar de calidad en educación. Lamentablemente, pues Colombia tiene mucha desigualdad al acceso a la educación. Factores como la parte socioeconómica y de ubicación de los estudiantes, pues son estudiantes que viven como en zonas rurales, generan pues que los estudiantes dejen abandonados sus estudios. El gobierno, pues poco a poco, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, de pronto en algunos casos, pues mejorando vías y todo eso, todavía se sigue viendo una gran desventaja, pues el promedio todavía no es el esperado. Tenemos muchas cosas todavía porque mejorar. La cobertura se ha visto afectada en los últimos años. En los años 2017 y 2019 presentó una disminución en lo que es matrículas. Y pues cuando llegó pues la pandemia, también se afectó de manera considerable lo que fue el acceso a la educación. Falta de ingresos económicos y también pues la parte de la conectividad fueron unos determinantes puntuales en este caso.
Hablar de factores de riesgo de deserción escolar es hablar de múltiples situaciones que conllevan a la deserción escolar en el territorio colombiano. Por un lado tenemos la falta de acceso a una educación de calidad. Cuando hablamos de la falta de acceso a una educación de calidad como un factor de riesgo a la deserción escolar, estamos hablando de lo que más se vivió en la pandemia en Colombia, y fue la falta de internet, la falta de equipos de cómputo y equipos tecnológicos por parte de los niños para poder desarrollar sus labores educativas. Entonces, cuando no existe un verdadero compromiso de parte del gobierno colombiano para garantizar una educación de calidad, pasa lo que pasó durante la pandemia. Hubo mucha deserción escolar debido a que las escuelas rurales no tenían acceso a Wi-Fi, a que los niños que viven en el campo no tienen acceso a Wi-Fi. Las herramientas TIC son muy importantes en este siglo XXI, y la educación está fundamentalmente soportada en las TICs hoy en día. Entonces, el hecho de que no haya garantías de acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de la educación, y sobre todo herramientas básicas como lo es el Wi-Fi y equipos de cómputo, establecen un factor supremamente importante de riesgo para la deserción escolar. Por otro lado, tenemos el trabajo de los menores de edad. Sabemos que muchas familias pasan por situaciones económicas muy delicadas, y entonces lo que hacen es sacar a los niños para que los niños trabajen y aporten a su hogar. Así como también los niños se dan cuenta de que en su hogar hay carencias y hay necesidades, y prefieren dejar sus estudios para ponerse a trabajar. Este factor de riesgo es muy relevante, y también es uno de los factores de riesgo que más se dan a nivel nacional, debido a la falta de oportunidades que hay en muchos hogares colombianos. El hecho de que muchos niños terminen trabajando se hace a veces común para nosotros ver a niños pequeños trabajando, vendiendo dulces, incluso pidiendo limosna. Pero esta realidad no debe ser cotidiana para nosotros como pueblo. Debemos ser personas conscientes de la necesidad de que los niños no están para trabajar, sino para estudiar y para formarse y para ser profesionales. Por otro lado, tenemos los embarazos a temprana edad. Estos embarazos se dan sobre todo por la falta de educación sexual, tanto en los colegios como en los mismos hogares, porque muchas veces los padres de familia prefieren que los niños y las jóvenes y jóvenes aprendan educación sexual con personas diferentes a su familia, o sea, que escuchen y aprendan de educación sexual con personas diferentes a su familia, transfieren esa responsabilidad a las instituciones educativas, y las instituciones educativas también a veces olvidan la necesidad muy importante de educar sexualmente a los jóvenes para que aprendan a tener una responsabilidad sexual con su vida sexual. Adicional a esto, los planes gubernamentales para apoyar la educación sexual
son verdaderamente muy escasos. Entonces, debido a esta falta de coordinación y de compromiso por parte del gobierno, también por parte de las instituciones educativas, pues que también se soportan en el gobierno, y por parte de los padres de familia que transfieren esas responsabilidades a los centros educativos, es que no hay una verdadera formación en educación sexual que permita a las jóvenes y a los jóvenes entender la responsabilidad sexual. Seguimos con el manejo gubernamental deficiente. Pues está lo que es la oferta y la demanda educativa, ¿no? Hay muchos puntos importantes que debemos resaltar, que son los manejos. Un ejemplo sería el manejo de los recursos en cuanto a la parte educativa. Yo resaltaría pues dos aspectos muy importantes. Pues el primero, que haya la plata, que esté el presupuesto para cubrir una necesidad de determinado caso en alguna institución educativa. Pero pues el mal manejo de los gobiernos hace que no llegue ese presupuesto, no llegue a cumplir esa necesidad. Y el segundo de los casos, obviamente, pues que no esté la plata, que no haya el presupuesto para cubrir las necesidades que se necesitan. Pues ahí es donde vemos afectada pues la educación. Hay muchas instituciones en el país que le faltan muchos docentes para cubrir todo lo que es la parte educativa, el plantel educativo. No alcanzan a cubrir pues la demanda. Hay muchos estudiantes que pues por su situación, por esas situaciones prefieren pues retirarse del colegio y no cuentan pues de pronto con la facilidad de pasarse a otro colegio, ya sea porque se es retirado pues de su zona de su vivienda y no cuentan pues con alguien que pueda trasladarlos a otra institución educativa, y pues la parte económica y la parte pues obviamente social. Hola, soy Marly Yorley Lizarazo y es necesario que para abordar el tema de la deserción escolar hablemos también sobre política educativa, es decir, sobre las acciones que el Gobierno Nacional emprende con relación a las prácticas educativas y la forma como maneja y dirige los proyectos encaminados a fortalecer la educación de tal manera que sea asequible para los colombianos. Primero que todo vamos a resaltar que en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se refleja la educación como un derecho que tiene toda persona y además es considerado como un servicio público que busca favorecer a la sociedad en el conocimiento, ciencia, técnica y cultura. También encontramos allí mismo que en el artículo 44 la educación es un derecho fundamental de los niños y ésta se debe regular mediante una ley estatutaria, es decir, que se reglamenta de una forma especial por tratarse de un derecho fundamental. Para hablar de la política educativa en la importancia de la educación para la sociedad, es importante abordar el problema de la deserción escolar, hablando desde las acciones que el Gobierno Nacional emprende con relación a las prácticas educativas y a la forma como maneja y dirige los proyectos encaminados a fortalecer la educación de tal manera que sea asequible para todos los colombianos. El MEM ha considerado importante descentralizar y enfocar de acuerdo con las necesidades de cada región, dando la autonomía a los municipios e instituciones para que puedan desarrollar sus proyectos educativos que favorezcan a la población. Para desarrollar este proyecto se tienen en cuenta dos criterios: necesidades básicas, insatisfechas y tipificación de las entidades territoriales certificadas, para solucionar problemas de cobertura, calidad y pertinencia de la educación. En este sentido, las políticas educativas son indispensables para dar solución al problema de la deserción escolar, ya que buscan atender las diversas problemáticas de las regiones y de acuerdo con las realidades económicas y sociales. Bueno, continuando con lo que mencionaba el compañero, también es importante dentro del contexto de deserción escolar hablar de política educativa. Dentro de la investigación que nosotros realizamos encontramos que el gobierno quiso dar o pues presentar una descentralización de políticas educativas
para poder abordar este tema, dando, digamos, a cada departamento, a cada región, la autonomía para generar estrategias y proyectos institucionales dentro de los cuales pues pudieran mirar el contexto de la institución, el contexto de los estudiantes, de la región, y en base a eso, pues realizar este proyecto con el fin de que pues se aborden las problemáticas de cada una de las regiones. Por eso es tan importante que en nuestras instituciones donde laboramos, pues tengamos en cuenta esa autonomía que nos han dado y hagamos también una caracterización de nuestros estudiantes por medio de un diagnóstico, por medio de los censos, observando las situaciones que pasan cada uno de ellos para que esa deserción escolar pues disminuya y también pues podamos cubrir y dar alternativas, oportunidades para que los estudiantes pues puedan tener este acceso a la educación, que es pues un derecho fundamental de cada uno de ellos. Continuando también pues con el tema de deserción escolar, es importante tener en cuenta otro ámbito que está en la ley 909 del 2004, donde mencionan pues algunas políticas dentro de normas que deben tener entidades públicas, en este caso pues las instituciones educativas, y es la necesidad de capacitar constante y profesionalmente pues a los docentes. Dentro de eso pues encontramos tres ítems. El primero de ellos pues es la gestión del conocimiento, donde pues el docente debe recibir formación en cuanto al proceso a seguir para adquirir este conocimiento, basado pues en los nuevos modelos de enseñanza. Es decir, el docente debe ser consciente de que dentro de su proceso académico y profesional, pues debe basarse también en adquirir el conocimiento necesario para poder avalar por medio de los modelos de enseñanza que conocemos, pues cada una de estas oportunidades que necesitan nuestros estudiantes en la actualidad. Y pues no quedarse ahí, sino cada año pues a ir avanzando, actualizando pues la información que se tiene hasta el momento. También es importante tener en cuenta las herramientas digitales. En la actualidad vemos cómo día a día pues crece la ciencia y la educación también puede ir de la mano pues utilizando estas herramientas. Así como pasó y mencionábamos en nuestra investigación con el COVID, que tuvimos que ir a nuestras casas a dictar nuestras clases desde casa, y pues estos medios tecnológicos fueron fundamentales para que la educación pues llegara a cada una de las casas de nuestros estudiantes y pudiéramos continuar pues aprendiendo. Por eso es tan importante que como docentes pues tengamos conocimiento de diferentes estrategias, diferentes herramientas, ya sea una pizarra online, ya sea juegos dinámicos, estrategias dinámicas que puedan llevarnos a estudiante pues conozca cada una de estas áreas fundamentales en su proceso académico. También pues tenemos los nuevos modelos de enseñanza mediados por las TIC. Luego que pues del docente conozca estas herramientas digitales que le permitan avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es bueno que haga una transversalidad en la educación a través de los nuevos modelos de enseñanza. Es decir, que en todos los ámbitos de las áreas que damos, pues también el estudiante no tenga solamente información, sino que pueda capacitarse para pues enfrentar una vida profesional y en cada uno de los retos que pues tienen que asumir a diario. Es necesario también conocer las herramientas, pero pues poder adaptarlas al sistema educativo con el que contamos ahora en Colombia. En este sentido, pues analizamos entonces las tendencias que se están produciendo en los centros educativos con los nuevos recursos tecnológicos que generan pues un reto al docente. Es cierto que nosotros pues nos formamos en una carrera universitaria, pero es necesario que nosotros busquemos también cómo podemos ir avanzando, cómo podemos ir avanzando cada uno buscando pues la mejor manera de enseñar. Y esto pues lo podemos hacer con los nuevos recursos tecnológicos, lo cual generan pues oportunidades que pueden llevar pues a Colombia pues a que tengamos un éxito como tal en la educación. Y también pues tenemos en cuenta ya más profundo en la investigación sobre las causas que tenemos de deserción escolar, pues algunos factores importantes ya en el aspecto metodológico, los cuales son pues los participantes. En este caso pues estamos hablando de la comunidad en general y los entes de control, ya sea alcaldes, secretarios de educación, rectores, padres de familia y estudiantes. El tipo de muestra será una muestra no probabilística discrecional,
se seleccionarán pues las personas de la muestra basados en un conocimiento pues de deserción escolar. El tipo de investigación es una investigación cuantitativa, donde realizaremos un informe del método estadístico y matemático para analizar los datos obtenidos de la muestra. Los materiales que pues utilizaremos serán los formularios de Google. Por medio de este formulario pues haremos una encuesta para crear pues y recopilar pues todos los datos y las gráficas que necesitamos para hacer pues este análisis. El procedimiento de análisis estadístico, que pues se sugiere que sean 15 preguntas en la encuesta, de las cuales sean 8 preguntas cerradas y 7 que sean de orden abierto, y adicional que la encuesta pueda ser realizada pues por medio de formulario, lo que permite pues su parametrización. La idea pues es que esta investigación pues sea un poco más profunda y que podamos pues por medio de estos resultados pues crear y generar estrategias que nos posibiliten a nosotros como estudiantes de licenciatura en matemática pues conocer y poder también aportar pues a la solución de este problema que tenemos de deserción escolar en las diferentes pues ramas de la educación primaria, la educación bachillerato y sobre todo pues la educación universitaria. Con esto pues damos por finalizada la exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y quedamos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias.